Bueno, yo quería hoy hablar sobre el sueño y venía pensando, vamos a hablar sobre literatura onírica, pero estando aquí me, me puse a pensar que mejor tendríamos que hablar de otra cosa. Entonces voy a improvisar un poco porque tenemos que hablar acerca de la materia prima de nuestro género literario. ¿Qué hacen los pintores? ¿Qué deberían hacer los pintores, pienso yo? Deberían estudiar la química de la composición de los pigmentos, como para empezar a diferenciar, ¿no? Es decir, cuando uno va a un museo, se acerca a una obra y en las letricas regularmente blancas que están abajo, nos dice cuál es la técnica que se está utilizando, ¿no? Pensemos en que encontramos a alguien que nos dice que es óleo sobre tela, o otro que nos habla acerca de que estamos viendo algo que está hecho con espátula, óleo con espátula, o acrílicos, pues otro tipo, o nos acercamos y vemos que alguien hace acuarelas, y, y cuando nosotros los espectadores que no sabemos, que no hemos estado en un taller de arte, que no hemos ido a una escuela de arte, aquí hay unas muy buenas, está la Julio Árraga, que recientemente están como desconstruyéndola en el sentido en el que ya no es un bachillerato vocacional, sino que es un bachillerato obligatorio. Es decir, ellos de primer grado, de primer año a quinto año tienen que ver arte. Antes tú llegabas a los 15 años, veías tu tercer año y podías irte a estudiar arte si a los 15 años ya tenías una vocación. Ahora no, ahora tienes que tener la vocación a los 12 años y no puedes entrar. Cosa absurda del sistema educativo. Pero también está la Luis Rincón, etcétera. En esos sitios, cuando uno llega, lo primero que le enseñan es que hay cuáles son los elementos y los modos de transformar esos elementos en arte. Hoy hay muchos más elementos, ¿no? Pensemos en todo lo que nos produce el arte digital, ¿no? Entonces, como un montón de unos y ceros van a generar imágenes o van a generar cosas por medio. Pero lo fundamental para nosotros, que el arte digital vendría a ser como usar el ChatGPT, lo fundamental para nosotros en el mundo de la escritura, yo creo que también sería ir a cuáles son los elementos que generan nuestra expresión artística. La literatura es, entonces, si la definimos y la diferenciamos entre todas las otras expresiones artísticas, entendiendo que la pintura está dentro de las artes visuales y que obedece, evidentemente, al uso de pigmentos, de colores. La escultura tiene que ver con los volúmenes. La arquitectura tiene que ver con la utilización, bueno, de esos volúmenes, pero en el sentido monumental, ¿no? La música son sonidos y por eso podemos llegar a muchísimas peleas, porque algunos dirán no hay como Brahms, no hay como Beethoven, y otros dirán no hay como el conejo malo, como Bad Bunny, porque evidentemente dentro del espectro de los sonidos hay unos a los que les gusta Bad Bunny y otros a los que nos gusta Brahms, a los que nos gusta a Leodán, no sé, lo que ustedes quieran escuchar, pero allí está, es su mundo. Luego podemos pensar en la fotografía, que también es un arte más o menos reciente, un arte nuevo. ¿Por qué la fotografía y el cine son arte nuevo? Porque nacieron a finales del siglo XIX con la invención de la fotografía y después, bueno, la inclusión, el cine incluye... bienvenidos, pasen adelante muchachos. Ustedes van a hacer una actividad ahí al lado, pueden hacerla con todo el gusto que quieran. Perfecto. ¿Qué necesitan? Todo es suyo. Perfecto. Ustedes, esto si no estuviéramos nosotros aquí ahorita, pudieran también usar aquí adentro. Lo que pasa es que estamos ocupados, pero... No, todo es suyo. Si quieren hacerse la prueba del VIH, es un buen momento. Nunca está mal. Una prueba de VIH y sífilis son testeos rápidos en menos de 10 minutos de resultados, son confidenciales, no compartimos a nadie, son altamente verídicos
Y bueno, estamos ahí a la Y son gratis. Gracias. Son grandes, importantísimos. Gracias. Gente maravillosa, Azul Positivo hace un trabajo extraordinario por todo el Zulia. Y hoy nos pidieron el apoyo para hacer una jornada aquí y hay que darle el apoyo siempre. Yo creo que es extraordinario lo que hacen y yo admiro muchísimo a su fundador y presidente, Joan León, quien es un fotógrafo, por cierto, y muy talentoso, un gran lector, una persona extraordinaria. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, antes de hablar del cine y la fotografía, pensemos en el teatro. Se me estaba pasando el teatro, que es también uno de los géneros artísticos más antiguos, ¿no? ¿Qué hace para nosotros el teatro? El teatro es la escenificación, es el poner, el imitar al otro, el generar al otro, el crear a través de la imaginación circunstancias de la vida real. ¿Cuál es el instrumento del teatro? El cuerpo. ¿Qué tiene lo primero que tiene que hacer un actor en su vida? Aprender a caminar, aprender a pararse bien y aprender a caminar como él, pero aprender a caminar como el cojo, como el jorobado, aprender a hacer, porque el cuerpo es su instrumento artístico. Cuando vamos después a la fotografía y al cine, es muy complejo definirlo, es un arte más contemporáneo. Los anteriores son artes que provienen desde casi el inicio de la humanidad como civilización. Si estamos haciendo esculturas desde, bueno, las esculturas y arquitectura hacemos desde cuándo. Imagínense, las pirámides tienen 3000 años antes de Cristo. Las de Giza. Hay esculturas, las esculturas más. 5000 años antes de Cristo. Tenemos haciendo esculturas desde hace inmensidad de tiempo. Haciendo pintura, bueno, desde las cuevas de Altamira, que no podemos datar exactamente de cuándo son esas pinturas. Estamos haciendo música, bueno, desde que tenemos, desde que inventamos el fuego, nos colocamos alrededor del fuego a pensar y a cantar y a buscar el ritmo, ¿no? Recuerden, dentro de la música, bueno, vamos a encontrar los elementos. ¿Cuál podría ser los elementos primarios? Para dar otros ejemplos. Sin duda, el ritmo, ¿no? Que es lo más básico. Y después el ritmo ha evolucionado a las melodías, a las armonías, a construcciones más humanas y más complejas que no se encuentran en la naturaleza. Pero la naturaleza está llena de ritmo. Si nosotros salimos ahorita y vemos este ventarrón que hay allá afuera y escuchamos las hojas, cómo se mueven con el ritmo, con el viento, vamos a determinar un ritmo y vamos a poder disfrutarlo y vamos a poder intentar imitarlo. Y por eso el indígena inventó el palo de agua, ¿se acuerdan? Que pasan las semillitas por todos los... Y ese ruido, ese ritmo es natural y el hombre ha tomado de la naturaleza esos elementos para estudiarlos y convertirlos en arte. Cuando vamos a la fotografía y al cine, la cosa se pone más compleja, es más moderno y el hombre ahí el hombre necesita no elementos naturales, sino que necesita la técnica. Sin la máquina no se puede hacer fotografía, no se puede hacer cine. Y después de la técnica, del objeto material mecánico, viene lo que vas a construir encima de eso. Que en la fotografía hay modelos, por ejemplo, y hay un montón de artificios en torno al capturar. Pero ¿cuál es la magia del cine y de la fotografía? Y quizás voy a ser demasiado simplista. Estamos en presencia con el cine y la fotografía del arte de la luz. Es a través de esa máquina la forma en la que capturamos la luz, en la que decidimos abrir o cerrar el obturador, en la que decidimos en qué lapsos de tiempo vamos a mover para que se capten las diferentes fases de la luz dentro de la película, lo que va a hacer que el artista sea el dueño de esa imagen. Hoy la fotografía digital, donde la gente tiene un algoritmo que decide las cosas por ellos, es un poco menos de autor que lo que era la fotografía hace años cuando tú decidías, bienvenida, pasa adelante, allá hay una sillita si quieres la traes. El ISO, cuando tú decidías qué ISO le ibas a poner, qué velocidad de obturación le ibas a poner, cuando tú tenías que decidir, como si manejaras una gandola de 12 velocidades, todas las cosas que ibas a hacer para que la imagen fuese casi que absolutamente tuya. La máquina era una mediación entre tu decisión y, puedes sentarte aquí, mira, entre tu decisión y la luz. ¿Cómo hacías tú para que la luz que estaba reflejándose en esa película o que se estaba fijando en esa película fuera exactamente lo que tú querías que fuera? Ya vendremos a los debates sobre
si es literatura lo que se hace con inteligencia artificial, si es fotografía lo que se hace con un teléfono que decide todo, si es cine lo que se hace con Sora, que genera imágenes y genera videos, si es actuación, lo que vemos en TikTok o lo que vemos en esos melodramas cursi de que se consiguen en la calle y se hace. ¿Eso es actuación realmente o la actuación es interpretar a Shakespeare o montarse en un García Lorca, ¿no? La última de las expresiones artísticas que me ha tocado, creo que no me falta ninguna otra, ¿no? Que estamos reflexionando es la literatura. Y ahí es donde viene uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar. No sé si puedo entender Claro. de esa intervención que es la que nos interesa Sí. de alguna manera. No sé hasta qué punto la idea de expresión de arte pueden ser los videojuegos. Claro, mira, En el sentido que no sé si eso es cine o es televisión o qué es. mira, De los alguna manera, videojuegos nacen para nosotros ¿en qué época? En los 60, tengamos, 50, 60. más o menos 60, pero en el caso actual, creo que una de las dificultades o críticas que se le ha hecho a los videojuegos que no te hacen llorar. O sea, como te puede hacer llorar una novela o te puede hacer llorar una película o un arte, una pintura. Entonces yo creo que hasta cierto punto uno de los retos, digo yo, muy ligeramente que pueden tener los videojuegos es la sensación de hacerte llorar ante la muerte de un personaje. No podría ser Te el puedes programa emocionar. de la computación. Que sí lo logra el cine, ¿no? Que te Sí, pone a llorar el tú te cine. puedes emocionar con un personaje. Yo acabo de ver hace unos días una película. Tenía días que no lloraba viendo películas. ¿A qué has llorado? He llorado muchas veces viendo películas, pero recientemente me hizo llorar una una película tailandesa, que se llama ¿Cómo volverse millonario antes de que se muera la abuela? Lo he visto, no. Y me puso a llorar, todo el fin de la película me puso a llorar, ¿no? Y por aquellos ritos, no sé si serán realmente los ritos tailandeses, porque no he ido todavía a Tailandia, me gustaría ir algún día, llevar un mosquitero. Pero aquella cosa del muchacho dándole golpes al ataúd de la abuela, diciéndole por dónde iba pasando, porque parece que esa es una tradición, ¿no? Decirle lo que va sucediendo hasta llegar al cementerio, porque ella no puede ver porque está dentro del ataúd. Eso me hizo llorar. Pero tienes razón en eso, el videojuego, ¿qué es lo que pasa? En los videojuegos hay muchas cosas. Es un poco lo que podríamos nosotros debatir. Yo hice un programa sobre literatura y videojuegos. Y cada vez que me toca hablar del problema del arte y la tecnología, yo me consigo con el problema de que la tecnología hoy nos convierte en imaginadores pasivos. O sea, tú juegas un videojuego, estás imaginando, pero estás recibiéndolo todo. Eres un imaginador pasivo. Cuando ves TikTok, te estás divirtiendo, te estás entreteniendo y puedes pasar. Yo conozco gente que pasa 4 horas, gente inteligente, que dejó de ver televisión y lo que hace ahora cuando se acuesta a las 8 de la noche en su cama hasta las 10 o 12 de la noche que se duerme es estar 4 horas viendo TikTok. Y tienen a sus creadores que ya les sale TikTok cuando les interesa y TikTok hace una especie de cadáver exquisito con contenido y la gente un día aprende de historia, un día aprende de otra cosa, porque, bueno, obedece a los intereses de cada quien. Hay unos viejos rabos verdes que le salen puras muchachas con unos traserotes así haciendo cualquier tipo de diligencia en el hogar. Hay unas señoras que están desocupadas por su marido que se la pasan viendo a unos muchachos que están cocinando pero sin camisa, ¿no? El algoritmo decide lo que te va a mostrar. Determina lo que la gente le gusta ver. Y a la gente inteligente regularmente le sale una persona inteligente que habla de historia, una persona que habla de tal cosa, alguien que habla de cine, me salen muchas cosas de cine. Ajá. ¿Y qué hacemos con el algoritmo? Si es entretenimiento, pero tú no estás haciendo nada realmente, ni siquiera lo estás buscando. Antes uno tenía que buscar en el canal de televisión para recibir, pero la televisión también era un proceso hipnótico de recibir. A diferencia del libro, donde todo lo que tú haces en el libro tienes que imaginarlo. Tú tienes que leer el Quijote y bueno, Cervantes te da algunas pistas, ¿no? El hombre, el rocín flaco, el galgo corredor y tal. Pero tú te imaginas el color de piel del Quijote, que nunca lo dicen. Tú te imaginas a Sancho Panza, tú te imaginas el color de la arena. Tú te tienes que imaginar ese mundo.
no te lo entregan, ahí eres un imaginador activo. Y somos víctimas últimamente somos adictos a la endorfina, ¿no? A esas hormonas, tanto la endorfina como la serotonina. La serotonina TikTok no logra generar serotonina, menos mal. Todavía está destinado al abrazo que le damos a nuestros hijos y a nuestras mamás. Pero están locos por intentar generar la hormona de la familia, la hormona del apego. Porque cuando logres generar la hormona del apego, se acabó esto, ¿no? Pero sí recibimos la oxitocina y la dopamina, que son las de la emoción, que son las de la excitación, las del placer, y nos hemos vuelto adictos a eso, y lo que va a pasar, ya lo dicen algunos neurólogos, es que los niños que están siendo ahorita, están recibiendo esas dosis que nunca en la humanidad habían recibido, porque la computadora está dispuesta a hacértela sentir de la mejor manera, van a terminar perdiendo la sensibilidad por esas hormonas. Y vamos a perder la sensibilidad por lo que nos hace humanos, por aquello que nos caracteriza, que es el placer, que es el gusto, que es la tranquilidad, que es el sosiego, que es el entretenimiento, eso que nos ha hecho aguantar el sistema capitalista, por ejemplo. ¿Por qué vivimos en un sistema capitalista como el que vivimos? Bueno, evidentemente trabajamos para el otro, nunca vamos a lograr ser millonarios ni cumplir nuestros sueños finales, pero poco a poco recibimos estímulos de placer que nos permiten ser felices y sobrevivir. Pero si perdemos la capacidad de recibir esos estímulos de placer de la realidad y nos concentramos en una máquina que nos los está entregando, los resultados de la humanidad futura quizás van a ser terribles, terribles. Les decía, los del videojuego es muy interesante. Les decía sobre la materia prima de la literatura. La materia prima de la literatura, a primeras de cambio, podríamos decir que es el lenguaje. Y todo el mundo, qué chévere el lenguaje, ¿no? Pero si decimos que es el lenguaje, vamos a caer en un error. Porque no es solamente el lenguaje como masa, porque hay muchas disciplinas del hombre que utilizan el lenguaje. Pensemos en la comunicación social, para los que estudian periodismo. ¿Cuál es la materia prima de la comunicación social? El lenguaje. Es como si dijéramos que la materia prima del escultor es la piedra. Es decir, la piedra es solamente uno de los recursos en los cuales se puede hacer escultura. Si no haces escultura en piedra, no eres escultor. ¿Qué pasa con los que hacen escultura en resina o con los que hoy están haciendo escultura con una impresora 3D? Hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Pero yo creo que el lenguaje como tal es quizás una cosa que nosotros manejamos, pero hay una forma más específica y que no conocemos, que sí es la materia prima de la literatura, que es el lenguaje literario. Es decir, hay una forma de hablar la literatura que es, sin lugar a dudas, única y exclusiva de la literatura. Y que a medida que nosotros aprendamos a utilizar el lenguaje literario, vamos a poder cada vez ser mejores escritores. Si yo les decía ahorita que la literatura, que la música estaba desde el principio de los hombres, que la pintura estaba desde el principio de los hombres, y la escultura, tenemos, esculturas de hace más de 8.000 años. La literatura, para mí, yo soy un fanático de la literatura y por eso la defiendo sobre todas las cosas. Yo tenía problemas con Américo Goya porque él decía que lo primero que el hombre había hecho era la música. Yo le decía, lo primero fue la poesía. Y nos guindábamos, ¿no? Ahí. A mí me encantaba porque él era un estupendo polemista. Si yo decía que era la música, le hubiese dicho que era la poesía. Le encantaba llevarla contra la gente. Pero yo le decía que era la poesía porque el hombre, cuando inventó el lenguaje, tuvo que hacerlo desde un fundamento que es la poiesis. La poiesis, que es el fundamento, que es la etimología de poesía hoy. Pero la poiesis es el nombre que le dan los griegos a la capacidad que tiene el hombre de crear. Crear en el lenguaje, es decir, inventar palabras. La poiesis es la capacidad que tiene el hombre de generar ideas, de conceptos, de soñar, de crear nuevas cosas. Entonces, cuando a alguien se le ocurrió decir que esa cosa verde
de madera con hojas se llamaba árbol. Ese acto de bautizar a eso como árbol fue un acto poético. Fue un acto poético porque, y después lo analizará de manera estructuralista y científica un hombre llamado Ferdinand de Saussure, que dirá en la lingüística contemporánea, nos dirá que todas las lenguas, y cuando decimos todas las lenguas es una ley de la ciencia, demostrado por la lingüística, ella ha demostrado que todas las lenguas están construidas por signos. Es decir, las lenguas son no símbolos, son signos. Y cuando hablamos de signos, él agarra y dice que el signo lingüístico, a diferencia de otras formas de signos que hay en la vida, cuando hablamos de signos, ustedes pueden pensar en los signos del zodíaco, ¿no? ¿Qué es un signo? Evidentemente, un elemento que tiene una información, que significa algo, por eso es un signo. Es el elemento mínimo de significado, un signo. O puede tener un significado gigantesco, no necesariamente hay que ser el mínimo, pero es algo que tiene significado, por eso es un signo. Pero él dice que el signo lingüístico tiene dos caras. Que el signo lingüístico es dual, es ambivalente, tiene significado y tiene significante. Que todas las lenguas del mundo, desde las indígenas, desde las lenguas rusas, las lenguas, pensemos en España, donde hay todas estas lenguas, la mayoría romances y las otras son célticas, y en el medio está el euskera, que no se sabe de dónde salió, porque no se parecen nada a todas las lenguas que tienen al lado. Pero todas las lenguas, por más de que sean muy diferentes entre sí, todas están compuestas por signos que tienen dos caras, un significado y un significante. ¿Cuál es el significado? El significado es la puerta. El significante es la palabra, el sonido, la imagen acústica, dice Saussure, que utilizamos para definir lo que significa. Si nosotros le decimos puerta, pero los norteamericanos le dicen door, y los franceses, ¿cómo le dicen? Port. Bueno, y no sé cómo le dieron chino, pero estoy seguro que es diferente. Pero todos estamos hablando de la misma cosa, porque logramos unir el significado con un significante diferente a través de lo que él llama una relación arbitraria. Es decir, no hay ninguna justificación real para que eso se llame puerta. Se llama puerta porque lo decidimos en una convención. Pero el que lo llamó puerta la primera vez creó la palabra. Y ahí es donde viene la evolución de la poesía. Evidentemente, no existía la poesía como género cuando alguien dijo puerta, pero existía la magia de ponerle nombre a las cosas. Así como no existía la música cuando alguien le dio un palazo a un tronco seco. Fue después, cuando el tronco seco se convirtió en un elemento ritual, cuando empezó a tomar significado, que nació la música. Entonces, el que le puso puerta a la puerta está haciendo lo mismo que hace un poeta cuando utiliza la imaginación para no decirle puerta a la puerta, sino decirle boca a la puerta. ¿Y qué pasa cuando usted le dice boca a la puerta? Cuando usted hace ese acto poético de transformar esa realidad de la puerta, evidentemente se vuelve polisémica, cambia de sentidos y venimos a hablar entonces de la boca de la librería. No, le damos otra forma, generamos las metáforas. Es importante, vital, que entendamos que un escritor debe de aprender a utilizar el lenguaje literario. Ahora vamos a intentar entender cómo funcionan los lenguajes literarios frente a los lenguajes jurídicos, que son completamente diferentes, o al lenguaje médico, que es completamente diferente, o al lenguaje, no sé, ¿qué otro lenguaje puede haber? El filosófico tiene objetivos diferentes. Ustedes leen un libro extraordinario como ¿cómo se llama? El libro de Schopenhauer. De buen vivir, el arte de pensar. No, todo eso está dentro del mismo libro. Él nada más escribió una sola obra. Y salen muchas cosas de esa obra porque tiene muchos tomos. Ahorita me acuerdo. O leemos a Kant.
Leemos la crítica de la razón pura, esa cosa también monstruosa y muy difícil de leer. Y uno dice, este tipo tenía que haberse juntado con un poeta de su época para que aprendiera a escribir algo que fuese placentero de leer. Porque tiene la razón, es maravilloso lo que dice. Es maravilloso lo que dice Kierkegaard, es maravilloso lo que dice cualquiera de estos filósofos, pero qué difícil de leer. Porque su objetivo no era que disfrutáramos leyendo, sino que entendiéramos, ¿no? Y buscaban la razón más bruta, es decir, la construcción de los silogismos más inmediatos. La literatura no se detiene solamente en hacerte entender lo que está pasando, se detiene en que disfrutes lo que está pasando, se detiene en que tengas placer al momento de leer lo que estás leyendo. ¿Cuáles podrían ser los elementos de un lenguaje literario? ¿Cómo podemos diferenciar el lenguaje literario del resto de las formas de lenguaje habidas y por haber? Primero, tendremos que escoger una idea del arte, que no es difícil de hacer en la contemporaneidad. ¿Por qué escoger una idea del arte? Porque si creemos que el arte es exclusivamente para el disfrute, o creemos que el arte, ¿por qué hacemos arte? Esa es una pregunta muy, muy antigua. Algunos dicen que hacemos arte por necesidad social. Es decir, que se hace arte porque el arte define a la sociedad. Y cada sociedad, cada tiempo, ha hecho su arte para poderse interpretar como sociedad. Y esto es un algoritmo gigantesco de pensamiento. Es decir, estamos pensando que los ingleses de la época isabelina, donde estaba un genio como William Shakespeare, produjeron la necesidad colectiva de que existiera William Shakespeare. Como sociedad, nació un William Shakespeare o un Alexander Marlowe o un John Milton o cualquiera de esos genios que fueron más o menos contemporáneos en alrededor de 150 años. ¿Por qué? Porque la sociedad había madurado en eso. Pensemos en la sociedad española, es decir, ¿por qué España en el llamado siglo de oro tuvo a Tirso de Molina, tuvo a Lope de Vega, tuvo a Miguel de Cervantes, tuvo a Quevedo, tuvo a Góngora? ¿Por qué la España, que coincidía con el nacimiento del Imperio Español, que coincidía con la llegada de América, que coincidía con la riqueza en España, que coincidía con la internacionalización del español como la lengua más hablada del mundo, que coincidía con el crecimiento de la Iglesia y la Inquisición española en el mundo y la imposición de la verdad de España? ¿Por qué coincide ese tiempo con la mejor literatura de ese pueblo? Parece que no estaba desasociado que las sociedades tuviesen algo que ver con la literatura. Otros piensan que el motivo para hacer arte es el arte mismo. Es decir, no importa dónde te encuentres, no importa bajo qué sociedad te encuentres, lo importante es hacer arte, porque el arte en sí es un motivo. Y el arte en sí, ese es el llamado arte por el arte por el arte. ¿Cuál es tu motivo para hacer arte? El arte. Es decir, es una especie de onanismo que nos ha llevado a las construcciones del arte más posmoderno. Las construcciones del arte que vemos hoy en museos donde la gente no lo entiende. O lo que nos pasa hoy con la poesía. Pensemos en lo que sucede hoy con la poesía. Usted sale a la calle y le pregunta a alguien por un poeta venezolano y la gente te va a decir Andrés Blanco. Sí. Hoy alguien llamó a la librería porque querían comprar Mi padre el inmigrante. Me pareció curioso, pero otro que estuvo más o menos famoso. La última referencia. Pero realmente alguien en esta ciudad ha leído a Rafael Cadenas. Y lo que escribe Rafael Cadenas está hecho para que lo entiendan la mayoría de los venezolanos. Hay una correspondencia, más allá de lo ideológico e intelectual que pudiese ser Rafael Cadenas en su momento, con lo que está viviendo el venezolano normal. Podemos decir que Rafael Cadenas es el resultado de la sociedad venezolana contemporánea. Que Venezuela produce un tipo ascético, que no bebe, que no fuma, que tiene 94 años porque se curó en salud. Es decir, que es un santo casi, hay que canonizarlo.
Ustedes lo ven, es un tipo espléndido y humilde, es genial. Yo he estado algunas veces a su lado y he hablado con él varias veces, y tú dices, este hombre no parece venezolano, parece inglés, o parece otra cosa, es decir, parece un hindú, no sé, un monje, un asceta. Y al lado de ese hombre hay otro genio de la literatura como Luis Alberto Crespo, que tiene también 87 años y que no deja de beber cocuy. Y tiene una novia 50 años menor que él. Y uno dice, ¿cómo la sociedad va a producir a dos grandes poetas tan diferentes? ¿Y ellos por qué hacen poesía? Hacen poesía porque tienen una necesidad ontológica, y aquí viene otro gran problema, el alma, ¿no? Nos metemos en la definición del ser. Tienen una necesidad interna, individual, exclusivamente individual, de hacer arte. Entonces yo hago arte porque me gusta el arte. Yo hago arte y no le debo nada al país, y no le debo nada a nadie, ni a nuestra sociedad, y muchas veces ni a mis propios padres, porque cuántos artistas, poetas, etcétera, no tienen en su casa un libro. Mi mamá y mi papá estudiaron ingeniería aeronómica. Mi abuela era hija de campesinos y mi abuelo es veterinario. Y no había un libro de poesía en la casa. ¿De dónde viene el arte? ¿De dónde viene eso? ¿Es genético o es ontológico? A veces puede tener influencia de tus padres. Hay muchas respuestas, a esa pregunta. Yo pienso, disculpa, que el hombre necesita, en este caso, evadirse, divertirse, porque tiene muchas presiones y el arte le permite eso, evadirse. Y el que crea, también eso le permite desarrollar una cantidad de ideas que lo hace desde el interior, no tiene nada que ver con el exterior. Estoy convencido en parte de eso, pero buena parte de la historia del arte nos ha demostrado que el arte que no se exterioriza, que el arte no se completa hasta que no se exterioriza. Es decir, hay muy pocas disciplinas artísticas, la literatura entre ellas, en las cuales se puede hacer una obra maestra sin necesidad de comunicarla. Un ejemplo, Emily Dickinson, gran escritora norteamericana. Todos sus poemas los publicó, los escribió y los envió por cartas. Se los enviaba a la gente. Nunca publicó un libro. Cuando murió, mandó a quemar todo. Y lo que sobrevivió de Emily Dickinson fueron los poemas que envió a alguien que no lo quiso quemar. Y se perdió muchísimo más, pero nunca publicó un libro. Y hizo historia, hizo arte, generó un cambio. Y estaba escribiendo en Estados Unidos en una época, revolucionando la literatura norteamericana, sin ella haber publicado nunca. Pero no sucede lo mismo con una película de 1920 que no se proyectó. Esa película no tiene impacto en la historia del arte y posiblemente no sea jamás una obra maestra por los tiempos, ¿no? O pensemos en una obra de teatro, o pensemos en una obra musical. La literatura es una de las pocas, y ahí es donde vamos a llegar más adelante, una de las pocas disciplinas del arte donde se es objeto e idea del arte al mismo tiempo. Esa es una de mis cosas favoritas de la literatura. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto de escojamos nuestra idea del arte? Cuando escogemos nuestra idea del arte, entonces podemos empezar a entender cuáles son los elementos que van a tener el lenguaje literario y nuestra responsabilidad dentro de la construcción de un lenguaje literario. Lo primero que debemos de pensar, si pensamos de la manera sociológica, es que escribimos literatura porque obedecemos a un tiempo y porque tenemos algo que decir. Es decir, tenemos la obligación casi ontológica, puede ser, o social, o moral, o ética, o artística, si vemos el arte también como una ética, tenemos la obligación de hacer arte, en este caso, de escribir literatura. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de nuestro decir y cada quien debe decir en su tiempo. No voy a tener tiempo de decir esto si no vivo.
Me ha tocado vivir y me toca decir mi tiempo. ¿Y cómo digo mi tiempo? Lo digo a través de la poesía, lo digo a través de mis ritmos, lo digo a través de mis símbolos, lo digo a través de mis ideas, lo digo a través de mis miedos. Porque mis miedos, por ejemplo, la inteligencia artificial, son diferentes a los que va a tener 3 o 4 generaciones posteriores. Y mis placeres y mi manera de entender el placer quizás sea la última manera de entender el placer antes de que TikTok acabe con nuestro cerebro. Entonces, nuestra relación, por ejemplo, con lo erótico, pensemos en lo erótico. ¿Cómo se mediaba lo erótico en los años 1500, 1600? ¿Cómo hizo Sor Juana Inés de la Cruz? Aquí hay un poema de Sor Juana Inés de la Cruz para mediar lo erótico. Vamos a ver. Jorge Manrique, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, cántico espiritual. Vamos con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, dígame si esto no es un poco erótico. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras de ti clamando, y eras ido. Hombre que nació en 1542. Está hablando de Dios, por supuesto, es un santo. Y por eso lo canonizaron, ¿no? Es el santo de los poetas, por cierto. Pero no hay aquí un trasfondo que puede ser erótico, amatorio. Miren esto. La esposa. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuanto vagan de ti van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo, y un no sé qué quedan balbuciendo. Entonces, ¿acaso este decir erótico que está en esta poesía mística no es totalmente diferente al decir erótico que después va a ser María Calcaño? Pensemos en María Calcaño y en ese extraordinario poema, a ver si lo tengo por aquí. ¿Ustedes conocen a María Calcaño? Ella tiene un poema que dice así. Yo tengo a María Calcaño aquí. María Calcaño. A ver si por aquí consigo el poema que quiero leerles. Miren esta belleza. Grito indomable. No. No, vamos a buscar otro. Ese no es. Aquí están las fatales. ¿No está funcionando el Wi-Fi? Sí. Lo que pasa es que yo no lo tengo aquí registrado ahorita. Leer es un poder. La clave del Wi-Fi es leer es un poder. Son espadas lusitanas, ¿verdad? ¿Verdad? Las espadas lusitanas. ¿Verdad? Las espadas lusitanas. Sí. ¿Va para allá también? Para allá. No. Si yo fuera rico. Con la L mayúscula. Sí, la L mayúscula y los demás. Ok. A las fatales de María Calcaño.
Ella escribió 3 libros. Alas Fatales, su primer libro del año 1935. Las canciones que oyeron mis últimas muñecas y La Hermética Maravillada. Bueno, vamos a leer este otro. Este se llama La Toma. Dice: me trepan las raíces de tus manos amadas y arropada en caricias ya casi no me veo. Me saliste tan solo la blancura serena, seguros de la noche me moldearon tus brazos y fue un enredo fácil la fiesta inagotable. El hombre partido en 100 que me fuerzas la vida, en mis pechos desnudos desata tu rudeza para que tengan ellos ese duro barniz que le falta de hombre. Les quería leer un poema de ella que dice que el hijo le brota de la cosa. Algún día lo leeremos. Entonces, evidentemente, si creemos en la parte social de la literatura, tenemos que entender que cada uno obedece un lenguaje al lenguaje de su tiempo. Nosotros hoy en el lenguaje de Bad Bunny, donde ella baila sola y Titi me preguntó, nosotros tenemos que resistirnos desde la literatura para poder enfrentar esa barbaridad, ¿no? Yo no lo entiendo lo que canta. ¿Ah? Yo no lo entiendo lo que canta. No es fácil, ¿verdad? Porque es que tiene aquella cosa. No entiendo. Sí. Y entonces no me molesto en ver qué es lo que está diciendo. Claro que sí. ¿Alguna? Sí, eso. Algo bueno te verá. Si creemos en el otro lado, la literatura por sí misma, es decir, el arte por el arte, entonces podríamos entender por qué un hombre como James Joyce escribe el Ulises. Y lo escribe, ¿por qué? Porque quiere hacer de la literatura la suma de la erudición. Porque quiere hacer que quien lea su libro solo sea aquella persona que sea absolutamente inteligente y capaz de escribirlo y de conocerlo. De sacar del fondo de su literatura todos los conceptos y todas las ideas que él tiene sobre la religión, sobre el arte clásico, sobre la música, sobre las definiciones del hombre. Y si esta persona no tiene la cultura mínima para acercarse a ellos, va a estrellarse contra el muro de esa terrible y horrorosa literatura o maravillosa literatura, dependiendo si tienes la lámpara para poder ver en la oscuridad que él ha formado. Entonces, ¿qué es el lenguaje literario? Según estos dos conceptos, según estas dos visiones, podríamos decir que el lenguaje literario es la capacidad que tenemos nosotros a través de las palabras, del lenguaje que hablamos, que estudiamos y en el cual profundizamos, para hacer lo que creemos que es la literatura, para acercarnos a ser la voz de nuestra época, de nuestro sentir, o para cavar más adentro en el hoyo de la intelectualidad, del concepto y de la idea, y acercarnos cada vez más a eso impronunciable que somos capaces de generar cuando lo pronunciamos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando usted lee un gran poema, por ejemplo, de Rafael Cadena? Hablemos de Rafael Cadena. Usted se consigue con un genio como Rafael Cadenas, o como Manuel Roca de aquí de Colombia, que es otro genio. ¿Qué pasa con estos genios contemporáneos? Ellos están escribiendo algo que solamente son capaces de decir ellos y que no les hace falta que la sociedad los lea. Ellos están como a espaldas del mundo. Están en una búsqueda del lenguaje, en una carrera por seguirle cambiando el nombre de puerta a la puerta, por seguir reinventando con ideas y con conceptos la realidad que ellos observan a través de su matiz. ¿Qué debemos hacer nosotros para
manejar bien el lenguaje, primero estudiar gramática. Yo creo que no podemos ser escritores que no conozcan los elementos profundos de la gramática. Yo lo dije antes, cuando hablamos de una gramática para escritores, yo decía, sabemos que estamos mal en nuestro sistema educativo cuando no sabemos cuáles son los tipos de palabras. Pero sabemos que estamos peor en nuestro sistema moral interno cuando tenemos tipos de palabras que están en inventarios limitados y que no las conocemos. Por ejemplo, hay una cantidad limitada de preposiciones. Deberíamos conocerlas todas. Como hay una cantidad limitada de pronombres, hay una cantidad limitada de artículos, que son los inventarios cerrados de nuestra lengua. Son las piezas que vamos a utilizar para armar con el inventario abierto y con la capacidad genética que tiene el lenguaje de inventar nuevas palabras. Entonces, un escritor debe de preocuparse por saber diferenciar un sustantivo de un adjetivo. Eso es algo fundamental. Que tú sepas lo que es un nombre, es decir, cuando estás sustantivando algo, cuando algo es un sustantivo, y saber cuando algo es un adjetivo. Porque si no, no vamos a entender aquello maravilloso de Horacio Quiroga que nos dice que el adjetivo que no da vida mata. ¿Qué quiere decir que un adjetivo que no da vida mata? Si no sabemos que el adjetivo es aquello que cualifica y que modifica el nombre, entonces no vamos a entender precisamente por qué hay un adjetivo que cuando no da vida mata. ¿Por qué decir el perro azul de García Márquez, ¿no? Ojos de perro azul? ¿Por qué no son solamente ojos de perro? ¿Por qué hay que colocarle el adjetivo azul? ¿Qué es lo que hace que sea tan maravilloso tener un ojo de perro azul? ¿Cómo hacemos nosotros para entender eso? Estudiando gramática. Pero ahí es donde viene mi cosa maravillosa para entender la diferencia entre la inteligencia artificial y nuestra inteligencia natural. La inteligencia artificial maneja la gramática muy bien. Y eso no la hace literatura. No la hace un literato. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros seamos buenos literatos? Que leamos literatura. Que creemos un concepto y generemos una idea de la estética literaria. Es decir, que creemos, en base a lo que nos gusta leer, eso lo llaman en teoría literaria vasos comunicantes. Es decir, que generemos un líquido vital de lo que nosotros somos, compuesto por gotas de agua de todos los autores que nos gustan. Si a mí me gusta Cortázar, si a mí me gusta Vargas Llosa, si a mí me gusta García Márquez, a pesar de que no los pudiera poner todos en la misma sala nunca, porque se caerían a golpes, ya hubo dos que se pegaron, de esos. No sé si el Altote también le iba a pegar al pobre Vargas Llosa. Dentro de ti conviven y generan una estética particular. Nuestras estéticas, y estoy hablando ahora del lado de la parte social, es producto sin duda de la voz de nuestra abuela, de la maestra que nos enseñó alguna cosa, de aquel poema de Andrés Bel Blanco que no sabemos, la hilandera hilaba, o de aquel hombre o aquella mujer que recitaba una canción en la televisión o en la radio, o aquel que tiene en mente todavía el poema del regionalista se me olvidó el nombre del hombre, Rodríguez. Es decir, ese background de lo que somos genera una idea en la literatura que a mí me gusta mucho, que es la idea del palincesto. ¿Qué es un palincesto? Hay quienes pensamos que la literatura toda es un palincesto y que nosotros cuando escribimos estamos haciendo un palincesto. ¿Qué es un palincesto? El palincesto es un papel que se vendía en los mercados de la Edad Media, producto de los saqueos y de una forma de reciclaje. Es decir, el papiro, ustedes saben que el papiro está hecho de una caña, como una caña de azúcar, parecida a la caña de azúcar que es lo que tenemos nosotros en mente, que se va deshojando, se pega y después al mojarse generaba una pieza de papel.
una pieza no de papel como la conocemos ahora, sino de papiro. El papiro era costoso. Lo mismo y menos costoso, pero igual de difícil de conseguir, era el pergamino. ¿Qué es el pergamino? El pergamino no es otra cosa que el cuero de la cabra. ¿Por qué se llama pergamino? Porque lo empezaron a hacer donde más se hacía era en la ciudad de Pérgamo, donde había también una biblioteca gigantesca. En Alejandría había una gran biblioteca de papiro y en Pérgamo había una gran biblioteca de pergamino. El pergamino es cuero de animal. ¿Qué pasa con el cuero animal? Que si le echas lejía, lograbas borrar la tinta que estaba escrito, lo que estuviese escrito allí, las leyes que estuviesen escritas, las cuentas que estuviesen escritas, la historia que alguien escribió, la memoria que alguien escribió, y con la lejía volvía a ser blanco el cuero del animal. Y vendían estos papeles con el nombre de palincestos en los mercados, papeles que no son papeles, recuerden, son pergaminos, que habían sido blanqueados con lejía y aún en el fondo se veía un poco la letra. Entonces, la metáfora del palincesto con la literatura es que nosotros podemos estar escribiendo en nuestro cuaderno, pero en el fondo se ven las letras de todo lo que hemos leído, de todo lo que somos. Sí, esos poemas que a mí me gustan están metidos dentro del poema que yo escribo. Ese cuento que a mí me gusta es el resultado de los cuentos que he leído. El cuento que escribí es el resultado de los cuentos que he leído, de los cuentos que me gustan y de los cuentos que no me gustan. Y a veces un autor te marca la línea de tu escritura, le da forma. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para no caer en las trampas de la inteligencia artificial y poder hacer una literatura humana, muy a pesar de que puedan utilizar inteligencia artificial para ayudarse a corregir ortografía, hacer cualquier cosa, pues una herramienta útil? Tenemos que tener conciencia de cuál es nuestro lenguaje literario, de cómo tú quieres decir las cosas, de cómo tú quieres pronunciar, describir, desde qué punto de vista. Lo hemos visto en las sesiones anteriores que hemos hablado de la narrativa. Y cuando hablamos de la narrativa, hablamos del punto de la perspectiva del autor tal. Y en el cuento, desde Juan Bosch, que dice que es una flecha que sale del principio al fin y que no debe desviarse, pues se desvía la flecha, cae al suelo y no llega al objetivo. Y después Enrique Anderson Inver, con su maravilloso libro Teoría y Técnica del Cuento, también nos dice que no debemos distraernos, que tenemos que mantener la atención, y la atención en dos aguas, en la historia y en la trama, ¿no? Pero cuando nos dicen esto, nos hablan siempre del escritor como un demiurgo, es decir, del escritor como un pequeño dios, del escritor como quien decide todo lo que está pasando en el papel. La última palabra siempre es tuya, porque tú eres el dueño de lo que se está escribiendo. Y eso que se está escribiendo va a llegar al fin que tú quieres que llegue. Para eso debemos tener una conciencia de cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. No conozco un pintor que comience a pintar con acrílico y después empiece a mezclar trementina para pintar con óleo. Hay técnicas mixtas, ¿no? Pero si lo va a hacer en una técnica mixta, lo tiene que hacer a conciencia, porque si no, la parte donde tiene el acrílico, cuando le eche la trementina, el óleo con trementina, va a ser un desastre. O cómo vas a hacer un fondo en aguadas y después le vas a tirar, no sé, en témpera. Tenemos que ser los dueños de esos elementos. Tenemos que saber qué nivel de palabras queremos usar. En eso, vuelvo a los reggaetoneros, lo hacen muy bien porque ellos saben cuál es el lenguaje que le gusta a la gente que escucha su reggaetón. Si ese tipo llamado Anuel, que habla sobre caerse a tiros y sobre yo tengo el arma más grande y el que venga acá que me debe la plata yo le arranco la cabeza, si ese hombre de repente se pone a hablar sobre que podremos decir que sea extremadamente opuesto, canta una versión o algo parecido a esa hermosa canción de Bob Dylan que estábamos escuchando en estos días, Rael, Blowing in the Wind, la respuesta está en el viento. Sí, el tipo se pone a decir por qué hay guerra en tal sitio, y por qué suceden estas matanzas, y por qué los niños tienen hambre. No, es que la respuesta está en el viento, hay que pensar, hay que reflexionar. Lo dejan de escuchar.
deja de vender, no tiene éxito. Claro. Él conoce el lenguaje que está ejecutando. En ese caso, una pregunta. Arjona es... Arjona está muy claro de lo que él quería hacer. Arjona quería ser un cantante trovador al estilo Joan Manuel Serrat y al estilo Silvio Rodríguez, que son sus grandes influencias. ¿Y lo fue? ¿O lo Y, es? y lo deja a su modo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que cuenta Arjona? Y es en general, ¿qué lo cuenta? Cuenta historias de una vida cotidiana más o menos occidentalizada. Esa cancioncita que él tiene, la de Miami y La Habana, ¿no? Ah, es una cancioncita pendeja, pero que lo entiende y lo engloba toda su idea de toda su ideología. Sí, un tipo de una izquierda suave, que entiende que la música es para entretener y para decir cosas bonitas, aunque esas cosas bonitas sean incómodas para algunos. Tiene muchos odiadores. Y muy sencillo, ¿no? Es decir, Sí. es como ponernos a pensar qué vamos a hacer nosotros con unos genios como los amigos de Les Luthier. Ustedes han visto a Les Luthier, a los músicos argentinos. Ya la mayoría están fallecidos, quedan muy pocos vivos, quedan 2 vivos. ¿Por qué Les Luthier es tan bueno? Porque Les Luthier se está burlando de la música clásica. Pues son unos tipos vestidos de frac y levita, imitando a un conjunto clásico, ¿no? Pero interpretan música de cualquier tipo, hasta salsa y joropo han interpretado. Pero ¿por qué la burla a la música clásica funciona? Porque es un código que entienden quienes van a ese espectáculo. Quienes escuchamos a Les Luthier hemos escuchado música clásica y entendemos lo aburrido que puede llegar a ser un cuarteto mal afinado. Pero ellos se esfuerzan por hacer arte para inteligentes. Hay gente que no entiende Les Luthier, por más de que se lo ponga 10 veces. Entonces, la literatura, y aquí es donde podemos llegar a algo más o menos definitorio para que pasemos a leer los textos. La literatura tiene herramientas y elementos aguas adentro que nos van a servir muchísimo, como son los recursos literarios. ¿Qué son recursos literarios? Bueno, la sinécdoque, la metáfora, el símil, la metonimia, un montón de las anáforas, es decir, hay muchísimas y muy clasificadas. Ustedes pueden buscar el diccionario de retórica de Todorov, que lo consiguen en PDF, o buscar en internet cuáles son los recursos literarios, le van a salir infinidades de recursos literarios, que son la manera en la que se ha leído la literatura y se le han puesto nombre a los elementos que inventa la literatura. Pero, conociendo los recursos literarios, conociendo el estilo que nosotros queremos desarrollar, conociendo la gramática, son elementos de esta materia prima que era el lenguaje literario. Tenemos que también preocuparnos por conocer las especificaciones de los géneros y saber que la poesía tiene un lenguaje, una forma de lenguaje muy específica. Es como la música, es decir, tú eres músico, yo soy músico, machete, tócame una samba. No, yo soy músico de boleros, ¿no? Bueno, tú eres bolerista, pues entonces ser músico o ser escritor es manejar todos los géneros. No todos somos, digo yo, no todos eran Leonardo da Vinci, ¿no? Que lograba hacer de todo, Miguel Ángel Buonarroti, que lo único que le faltó, escribió hasta poemas, ese bicho. Hizo de todo y todo lo hizo bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Conocer los estilos y las formas de los géneros. Diferenciar cómo funciona la novela, cómo funciona un cuento, cómo funciona la poesía, cómo funciona el ensayo, cómo funciona la dramaturgia, cómo funciona la canción, que es un género menor de la literatura, cómo funciona la crónica, los diferentes géneros literarios, cómo van esos lenguajes a manifestarse y a existir. Muchísimas veces fracasamos en la literatura porque confundimos lenguajes y lo hacemos sin querer. Imagínense ustedes que escribamos un cuento y lo hagamos con un lenguaje poético. O finalmente la gente no entendió qué fue lo que pasó en la historia. O que escribamos un poema y lo que estemos es echando un cuento. Bueno, parece que es un buen cuento, pero como poema, ¿dónde están las metáforas? ¿Dónde está la construcción? ¿Dónde está lo bello? ¿Qué era lo que querías decir? Yo sé lo que pasó, ya me contaste lo que pasó, pero ¿qué era lo que querías decir? Conocer la materia prima es fundamental para alcanzar la escritura. Les voy a leer algunos poemas de estas antologías que seleccioné para ustedes. Voy a comenzar con José Antonio Ramos Sucre.
que es un escritor venezolano del oriente del país, de Cumaná. Él logró hacer una literatura difícil de definir. Escribía poesía en prosa. Estos días me dijeron, ¿por qué no hablaba de Ramos Sucre en el taller de poesía? Bueno, aquí le va. Vamos con la página 47. Se llama A orillas del mar eterno. Los vientos recorren a galope el estadio del mar. Sacan sones profundos de las aves. Provocan sonoras palpitaciones en el velamen y arrastran las olas a una vida más bulliciosa y efímera. Una montaña de cuesta dificultosa proyecta lejos su vaga sombra, dando al mar la oscuridad de un espejo envejecido. Los vientos bullen bajo una zona de aire, adornada con distintas gaviotas inmóvil, un pájaro de vida rutinaria y tediosa, avesado por las alturas de los mástiles, donde culmina el tremendo pulso del piélago. Observa la retirada lenta del sol, del cual recibe trémula aureola. Las naves padecen sacudidas bruscas, semejando bestias amodorradas y en descanso penoso. Desentonan con espeso color negro en medio de la tarde avanzada. Su reposo pronostica navegaciones raudas, lejos, bajo el impulso de las velas sopladas. El aire se llena con los sones bárbaros del agua, en los que se declara una fuerza profunda. Ellos componen un cántico infinito, concentrado herméticamente con otras armonías distantes. Su rumor canta la huella rutilante del sol descendiente y reconstituye en la gradual oscuridad nocturna la voz del abismo primordial. Esta observación puede ser la observación de un puerto en la noche, ¿no? Esas orillas del mar eterno, pero también puede ser una búsqueda ontológica, su estado de ánimo, pueden ser muchísimas cosas. No estábamos aquí para explicarlo, ¿no? Pero este lenguaje rebuscado es el que él quiso construir para generar su estética. Miren este que se llama el verso. El nenúfar blanco surgía de la piscina. Entre los ánades soberbios de lucir en sus plumas el rubor de las llamas. El ciprés confundía en el polvo las hojas tenues, en el cruce de las avenidas. Sufría, vestido de luto, el riego de una llovizna de cristal. Un doméstico, abastecido de un tridente de hierro y de una linterna en la cintura, recorría dando voces en el jardín aciago. Los pavones ruantes animaban las horas indolentes de la cerrazón. La princesa de China, de talle esbelto, apareció de puntillas a lamentar la corola decadente de las flores criadas bajo una campana de vidrio y se abandonó a sus lágrimas humildes e infantiles. Ese mismo día fue solicitada en casamiento y dividió conmigo su amargura. Quiso llevarse a la tienda de campaña de un nómade al yermo glacial, un juicio profundo, un verso de mi fantasía aplicado a la dureza de la suerte, y yo lo dibujé en su abanico de marfil, recordando los signos de una caligrafía noble. Esto es 1940, 1930 y tantos. Vamos a leer algo más moderno de los años 60. Este es Juan Sánchez Peláez, venezolano también. Tiene un libro, su primer libro, uno de sus primeros libros,
de este que vamos a leer, Animal de Costumbre, de 1959. El poema 5, ¿será? Poema 5, Animal de Costumbre. Cuando subes a las alturas, te grito al oído. Estamos mezclados al gran mar de la tierra. Siempre me siento extraño, apenas sobrevivo al pánico de las noches. Loba dentro de mí, desconocida, somos huéspedes en la colina del ensueño, perdón. El sitio amado por los pobres. Ellos han descendido con la aparición del sol, hasta humedecerme con muchas cosas o muchas rosas. Y yo he conquistado el ridículo con mi ternura, escuchando al corazón. El 9 también me gustaba. Menos torpe, pero sin nostalgia, sin recuerdos, sin un latido. Sin mi respiración, mi grito, la astilla de mi ausencia. Debo desollarme en el quicio de las ventanas, equivocarme de espectro y olvidarlo, pasar el agua que se esparce como una fuente a manos de la muda. Con toda vanidad y amor, balbuceo, descalzo en el pórtico, negándome el fin del ser, la nada, la bahía azul, la blancura del precipicio. Y vamos a leer algo de Elena y los elementos, aprovechando que está aquí Elena. Elena y los elementos, ¿no está? No está. Bueno, pasemos al siguiente. De aquí seguro vamos a poder leer un poema de Pablo Neruda. Vamos a leer uno de Nicanor Parra, el 280. Usted también que para el fin de semana vieron a Maracay, que ya en Oriente ya entraron. No conozco ninguno de los que están aquí. Así que no. 218. Neruda. Este me gusta mucho. Este poema está en el libro Tercera Residencia. O en el primero de la Residencia en la Tierra, ahorita no recuerdo. Se llama Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Miren cómo es un lenguaje completamente metafórico. Aquello también. Estamos en presencia de una construcción que obedece exclusivamente al lenguaje poético. Si usted dijera esto en un cuento, perdería el sentido del cuento. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas y de mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo de día.
No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo, solo, de bodega con huesos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a cientos de rincones, a ciertas casas húmedas, perdón, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por las ventanas, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetería. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas por todas partes y venenos y ombligos. Y yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Interesante. Vamos a leer. ¿Quién trajo la tarea? ¿Cuál es la tarea para la semana que viene? ¿Ah? ¿Cuál es la tarea para la semana que viene? ¿Cuál es la tarea para la semana que viene? Antes de hablar de la tarea de Aquí está. Con un poema de María Cristina Solaich. ¿Saben que ella escribió este libro? Este es un libro que tiene un sentido interesantísimo. ¿No se llama? Ella se llama El verano de los tamarindos. Esto es poesía erótica de la tercera edad. Ella llegó a la conclusión, haciendo el amor a sus 65 años, que no hacía el amor igual que a los 20. Y que la mayoría de la poesía que hablaba de erotismo, hablaba de un erotismo y de un sexo que hacen los jóvenes. Y no del sexo que tienen las personas mayores, porque ella tenía 65, pero su pareja tenía 70 y tantos. Yo siempre he dicho que en otra época no había Cialis y era imposible escribir esa poesía, pero ahora sí. A ver, 3. Listo. vamos a escribir este poema, vamos a leer este poema. Secretos del amor. Paladea el sabor del deseo. Olisquea la mirada, almíbar, el boca a boca. Cruda de vino a media luna, cabalgando el potro del relámpago, los labios céfiros de lenguas. Secretos del amor. Dulce saliva la de mi amante. Sonrisa de bugambilla. Lunar de orquídea. Ensarta poemas entreverados en nuestros cuerpos. Cúrvame como una pulsera, brazalete de tu pecho. Cabrillea en las burbujas de mis pupilas. Brasas, rescoldos que te atizan. Siente la arena movediza de las caderas, la noche en el cabello, el marfil en la frente. Tíñete con el encendido de mis mejillas. Aquí no hay el sexo pornográfico del mete, saca, rápido, rápido. Del darme más fuerte y del darme más duro. No. Las arenas movedizas de mis caderas. ¿Cuál es la ¿Cuál es la tarea? La tarea es traer un poema erótico. Wow. Wow. Interesante. Algo más fácil. Actividad. ¿Ah? Algo más fácil. Bueno, hay muchas formas de lo erótico. Ok. Vamos a traer un texto, no tiene que ser un poema, puede ser un relato también. ¿Qué? Un relato corto. Un relato, ok. No tiene que ser un poema exclusivamente. Pero está interesante, me gusta. Un poemero. Bueno, yo me Uno tengo lo que puso retirar. para. Ah, Sí, pero qué bien.
Muy interesante, me gustó. Yo me llamo Emma. Aprovecho. Gracias, señora. pues, Ha sido un placer para... Lástima que no nos vas a escuchar. no, sí, lo escucho por el... No, cuando queda grabado. Queda grabado sin terminar la actividad. Sí, tengo que llevar el carro. Vale. No sé qué poder. César, cógele. Coge. Pero después puedo ver en la... Claro, claro, eso lo subimos el Señor fin de Rafael semana. también vale. Ojalá actividad, ¿verdad? Bueno, me disculpan. Pero ha sido un placer. Igualmente, señora Emma. Me despido aquí entonces. Chao, un gusto. Hasta luego. Que se vean. Yo también me retiro porque, bueno, mucho gusto, yo soy Rebeca Chirino y soy foránea, soy de Cahuima. Ay, Dios mío. Bueno, suerte. Hasta luego, Rebeca. Te esperamos. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, pues. Pues erótica. Ajá, le dijiste Rafael a Justino. Ya tenés nombre, Justino. Señor Rafael. Ajá, Justino. ¿Comenzáis vos? bueno. Lo decidió ella. ¿Quién le pone el micrófono? Gracias. Ajá, ¿quién le presta el micrófono para Justino? Porque hay un micrófono para allá. Sí, porque desde que llegó dijo que... Y esta niña se llevó el micrófono. No, ella No, es ese. No sé cuántos son. Esa es la que traía Yasmín. Está en gris, ¿no? el mío. Y ahí está uno que... Está en obras. No tuve tiempo de quitarle lo sobrante Te debe quedar uno. porque se me fue la luz y me borró lo que tenía escrito. Bueno, se llama Marcos Dueñas. Cada vez que su cabeza pasaba frente al único bombillo que había en el calabozo, yo presenciaba por un instante un espectáculo de fuegos, como de fuegos artificiales en su abundante y desordenada cabellera negra, brillante, rizada y con algunas canas, desde la cual parecían brotar unas minúsculas estrellitas blancas y doradas. No se podía mantener quieto. Caminaba con prisa haciendo círculos por el espacio disponible, eludiendo los pies de quienes nos encontrábamos sentados en el suelo, recostando las espaldas en las paredes del recinto. Su impaciencia era acompañada por una letanía de maldiciones y murmuraciones en voz alta. Obviamente sentía temor, frustración y profunda rabia. Sentí miedo y me acuclillé en un rincón de la sala. Prácticamente me envolví en mi labro sobre todo o abrigo de paño, no solo para protegerme del frío, sino como tratando de ocultarme de los ojos de los otros presos, de quienes sentía sus curiosas y afiladas miradas que me producían un terror paralizante. Me puse a reconstruir las horas anteriores y me arrepentí de haber aceptado la invitación a cenar de mi compañero de estudio Jaime Brugués, un alegre costeño, dicharrachero, bromista y agradable, para ir a ese lugar de comida al aire libre cuando salimos de clase aproximadamente a las 10 de esa fría noche de viernes bogotana. Después de la consumición, al momento del pago de la cuenta, se presentó un agrio altercado entre Jaime y el mesonero Cachaco, quien de seguro no toleró alguna ocurrencia bromista de mi amigo. Jaime, en un descuido del amargado mesonero, me propuso que le aplicáramos el famoso conejo, saliendo sin pagar y correr hasta la avenida principal distante a solo una cuadra donde tomaríamos cualquier transporte público para desaparecer del lugar. Antes de terminar de procesar mentalmente el contenido y las consecuencias de la propuesta, me vi corriendo detrás de Jaime tan velozmente como me lo permitía el largo abrigo de paño de mi padre, que me cubría hasta más abajo de las rodillas. Circunstancias, creo yo, que fue definitiva para que el amargado Cachaco, que se había recuperado de la sorpresa, me diera alcance y me agarrara firmemente por una manga del abrigo. Esta vez el mesonero traía un oxidado machete en su mano derecha y con la izquierda me sujetaba con fuerza por la manga del sobretodo inglés.
Jaime regresó de la esquina a la que ya había llegado cuando se percató de que yo había sido capturado, y en segundos ya había un grupo de 4 o 5 mesoneros de camisa blanca, más Jaime Brugués y yo, librando una batalla en la mitad de la cuadra. Jaime hizo gala de sus dotes de boxeador y atlético bailarín, enfrentando simultáneamente 2 o 3 y a veces 4 contrincantes de blanco, y yo me limitaba a jalar fuertemente a mi captor, que me mantenía asido fuertemente de la manga del abrigo cada vez que éste intentaba golpear con el machete a mi amigo en medio de la trifulca. Así logré evitar que pudiera golpearlo ni una sola vez. A los pocos minutos llegó una patrulla de la policía que dispersó a los espectadores y protagonistas de la pelotera callejera con un solo capturado, que era yo. Junto con el denunciante, fui introducido al vehículo policial y trasladado al juzgado permanente de la localidad para el correspondiente proceso legal. Quedé detenido y fui llevado a ese calabozo semioscuro de aproximadamente 30 metros cuadrados, desprovisto de mueble alguno y donde ya había otras personas encerradas. Cuando mis pupilas se fueron acostumbrando a la penumbra, empecé a distinguir a mis ocasionales compañeros de celda. El primero, que estaba acostado en el piso boca arriba, cerca de la puerta, era un señor robusto de ropas muy sucias y de dril, a quien le faltaba una pierna y aparentemente dormía. A su lado había un par... Perdón que se me... Este es la razón del apagón de anoche. A su lado había un par de muletas de madera sólida de un color amarillento. Cerca de él se podía decir que cómodamente sentado con la espalda apoyada en la pared, un señor bien vestido, de alta estatura, según se evidenciaba por sus largas piernas estiradas, de traje completo y un suéter de lana vino tinto por encima de la camisa y luego el saco o chaqueta encima de este. Estaba notoriamente alicorado y pronunciaba frases y chascarrillos soeces y vulgares a voz en cuello con acento paisa. Daba a entender que era un personaje cínico, provocador y pendenciero. Al menos era lo que exhibía en su estado de ebriedad de ese momento. Unos metros más hacia la pared del fondo estaba la figura de una persona que vestía ropas negras casi del color de su piel y su cabeza enfundada en un gorro de lana también negro. Estaba totalmente inmóvil y así permaneció durante el tiempo que estuve en ese lugar sin inmutarse por ninguno de los acontecimientos que vinieron. Meditaba con zozobra en esas observaciones cuando los guardianes del recinto abrieron la puerta e hicieron entrar al nuevo huésped, un hombre de regular estatura, más bien bajo y joven, pero corpulento, de abundante cabellera de pelo negro rizado y brillante, que inmediatamente se puso a dar vueltas en círculo por la estancia, al tiempo que murmuraba cosas en voz alta, dando muestras de gran preocupación. Entonces ahí mismo el paisa borracho comenzó a burlarse de las actitudes del recién llegado y a dedicarle cancioncitas vulgares y ofensivas de doble sentido, que al principio el ofendido desestimó, pero le advirtió que no lo molestara porque estaba enfrentando un grave problema con su libertad. Si sus allegados no lograban concertar antes del cambio de guardia, podría ser enviado a la cárcel con una condena en firme y tenía que salir antes del fin de semana. Pero sus tribulaciones no lograron enternecer al borracho, sino más bien incrementaron sus burlas y provocaciones, y en oportunidad en que el caminante cruzaba frente a su espacio, decidió estirar la pierna y aplicarle una zancadilla para hacerlo caer, cosa que estuvo a punto de lograr. Esa acción colmó la escasa paciencia del pequeño caminante, que detonó su furiosa reacción,
pues recogiendo con determinación las muletas de madera que reposaban al lado del mocho, las estrelló con violencia sobre la humanidad del borracho, rompiendo por la mitad una de ellas por el furibundo golpe. Todavía sentado en el piso y un poco aturdido, el paisa introdujo su mano debajo del suéter vino tinto y del bolsillo de la camisa extrajo una navaja de mediano tamaño que abrió y se incorporó blandiéndola para enfrentar a su enemigo. Lo que siguió fue un choque de trenes. Un frenético enfrentamiento entre un sujeto grande y corpulento provisto de una navaja versus su pequeño pero fuerte y macizo oponente desarmado. La lanza jadeante de las moles en pugna cuando se entrelazaban, algunas veces rozaban las extremidades de quienes éramos espectadores privilegiados de primera fila. La lucha se concentró en la posesión del arma blanca y se podía apreciar cómo una mano trigueña y poderosa ejercía enorme presión a la muñeca rosada del grandote paisa que la aferraba. No emitían grandes rugidos en el esfuerzo, pero su respiración fatigosa y el restregar de las suelas de sus zapatos en el piso de cemento llamaron la atención de un guardián que se asomó por la ventanilla de hierro que había en la parte alta de la puerta. Fue necesaria la intervención de 3 fornidos guardianes para separar los contendientes y para hacerle soltar la navaja al más pequeño, quien ya había logrado quitársela al borracho. Este reconoció que el arma era de su propiedad, por lo que fue sacado por los gendarmes del calabozo con la promesa de meter su cabeza en un pote de agua fría para que se apaciguara. Quedamos los restantes detenidos en un silencio expectante y reflexivo, intentando apaciguarnos también por nuestra parte. Una media hora más tarde, como a las 6 a.m., escuché una voz fuerte a través de la ventanilla pronunciando mi apellido y mi nombre. Me notificaba que había quedado en libertad y debía disponerme a abandonar el recinto de inmediato. Me incorporé y me dispuse a salir cuando el ganador del reciente combate de un salto se colocó frente a la puerta con un papelito en la mano en la que había alcanzado a escribir algo. Atropelladamente, casi me imploró que hiciera una llamada al número que había escrito y a quien contestara decirle que debían actuar antes de las 8 a.m. por el cambio de guardia y que en el papelito había escrito su nombre: Marcos Dueñas. Le recibí el papel y lo escuché atentamente, pues no estaba dispuesto a interrumpir a quien acababa de ver ganar en un combate violento y desigual. Cuando atravesaba la puerta para salir, con voz gangosa me dijo: hágame esa caridad, nada le cuesta, haga esa llamada. Me encaminé a la puerta de salida de la comisaría y en la recepción mi amigo Jaime Brugués me estaba esperando. Ya en la calle, después de firmar los protocolos de salida, me empezó a narrar con detalles todo lo que había hecho para conseguir mi liberación. Me contó desde que apareció la patrulla en plena trifulca a mitad de la calle y cómo logró escabullirse para evitar que lo aprendieran como a mí. Cómo fue más tarde a la comisaría que quedaba a pocas cuadras para constatar que yo estaba allí detenido y cómo se las ingenió para escuchar sin ser visto la denuncia que hacía el mesonero afectado. Esperó oculto a que éste terminara y saliera. Unas horas más tarde lo visitó, le pagó, hizo las paces y obtuvo una factura de solvencia. Más tarde regresó al retén. Le hizo una larga antesala al juez que atendía otros casos. Cuando fue recibido por este, que al parecer era paisano suyo, logró convencerlo con su simpatía y buenas maneras para que éste diera la orden de liberarme casi a las 6 de la mañana.
Yo le oía esa retahíla sin concentrarme del todo porque no dejaba de pensar en mi encuentro con Marcos Dueñas y el compromiso que había adquirido con él. Se lo comenté a mi amigo, quien enseguida me dio indicaciones sobre cómo debía proceder. Me insistió con vehemencia que me olvidara del compromiso, que eso nunca traía nada bueno y que era mejor echarle tierra al asunto y cerrar la página definitivamente. Yo trataba de argumentarle mi desacuerdo sin lograrlo, y con esas diferencias de criterio llegamos al lugar donde debíamos separarnos, la estación de La Sabana, desde donde partían distintos autobuses para las diferentes rutas de la ciudad. Nos despedimos y lo acompañé hasta el autobús que cubría su ruta. Una vez que Jaime abordó su transporte, busqué el teléfono público más cercano e hice la llamada. La persona que contestó me formuló varias preguntas que pude contestar. Me dio las gracias y me colgó. Aliviado, busqué el autobús que me correspondía para dirigirme a mi casa contento de haber sobrevivido a ese movido viernes bogotano. Epílogo posible. 5 meses y medio después, cualquier noche de semana llegaba caminando a mi casa en un barrio residencial de clase media de calles solitarias. De repente, prácticamente me vi rodeado por varios hombres que pretendían asaltarme. Me sentí perdido e instintivamente retrocedí caminando de espaldas hacia la esquina que acababa de cruzar, donde un farol iluminaba el área mientras el grupo se me iba acercando. Entonces volví a ver el pesebre en miniatura por las luces que se tralucían a través de la cabellera desordenada, abundante y grasienta de uno de ellos. Le grité: Marcos Dueñas, yo hice esa llamada en enero pasado cuando estabas detenido en el permanente de Las Nieves. Hizo un ademán como de jefe, indicándole al grupo que se detuviera, y con voz gangosa me contestó: váyase y procure no andar solo de noche por este barrio. Supongo que la primera vez, el ejercicio era narrar como si fuese la primera vez que sucedió. Sí, la primera vez que estuve preso. La primera vez que estuviste preso. Sí. Exacto. Mira, hay un escritor inglés que a mí me gusta mucho, que se llama Graham Greene. Ajá. Graham Greene es conocido por sus novelas de la Guerra Fría, así como lo que pasa es que tiene de todo. Tiene una muy famosa que es El último hombre en La Habana, que es como un espía, pero no es como tal. Y tiene otras novelas que son sobre un escritor que ve cosas y están mirando el mundo alrededor. Si mal no recuerdo, tiene un libro de cuentos que no sé por qué perdí, no sé si lo vendí, que se llama Señora, ¿puede prestarnos a su marido? Es un cuento largo. Él hace cuentos largos, en su mayoría. Pero tiene un cuento que se llama Amberes, que mientras tú lo leías recordé el ritmo de ese cuento. Y él en ese cuento, Amberes, habla sobre los escritores ingleses. Y es delicioso sentir que estaba escuchándote, te escuchaba, estaba leyendo, estaba disfrutando un cuento de un inglés. Con esa pausa para describir las cosas, para ir mostrando las diferentes escenas, para ir describiendo las realidades. Mira cómo nos sacaste de la secuencia del bar, que estuvo interesante. Estuvo muy bien la transición de la pelea, después la pelea en la cárcel. Sí. Y el mensaje final, ese espacio final. Hay otro escritor que sería interesante que tú leyeras, que se llama Roberto Bolaño. Quizás has leído algunas cosas. Tiene un cuento que le da título al libro donde está ese cuento, que se llama Llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas o putas asesinas.
Total, tratando de lo mismo. Pero eh, es un cuento interesantísimo donde están pasando unas cosas muy raras con una gente y uno no sabe qué esperar del final del relato. ¿Qué es lo que me pasa con este cuento? Es decir, no sé qué esperar del final del relato. Y por eso me quedo atrapado en el cuento, porque no sé qué es lo que va a pasar al final. Esa también es una técnica de tensión. Por más que al final no pase nada, lo importante es que no sabemos qué va a pasar. Entonces siempre estamos como a tientas, como caminando lentamente para no tropezarnos. Esa también es una técnica de tensión y creo que la manejaste muy bien. Quizá lo único que habría yo esperado era la literatura y la narrativa tiende a hacernos puentes con elementos de antelación, ¿no? Si tú ya sabías, que quizás no es el caso, cómo iba a terminar el relato, pudiste haber tejido líneas de antelación para mantenernos pegados a alguna imagen. Pero posiblemente lo escribiste y tú mismo no sabías cómo iba a terminar. Y quizás eso también es una de las cosas que me dejó la lectura. Sí, yo creo que Justino no sabía cómo iba a terminar este cuento todavía. O sea, podrías en algún momento reescribirlo, si lo vas a reescribir, si lo vas a pensar publicar, reescribirlo ya sabiendo cómo termina, para ver qué puedes colocarle para hacer más tensa la trama del relato. Gracias. ¿Alguna otra opinión sobre el texto de Justino? No. Sí, precisamente eso, que dejó la expectativa, pues, o sea, a quién, que si terminó pagando, pues, a su compañero la deuda, o por ejemplo, las disculpas, o aclarando el asunto, o sea, no estuvo claro como que eso allí, Era ¿no? un final abierto. Pero sí describió los personajes, porque entiendo que había hasta un moreno alto, como porque dice, ¿verdad?, de los cabellos rizados. Se describió bien los personajes, pero faltó como que ese hilo que conectaba que nos mantuviera, pues, hubo un momento en que se hizo como que canción a mitad del relato. Ajá. Ok. Gildardo, ¿lees tú o lee Elena? También revisé la tarea. Yo no lo terminé, poeta. ¿Cómo te va a dar pena? Me metí un espacio para equivocarnos. Sí, Claro. Es decir, la idea aquí es que todos los que estamos aquí estamos dándonos la oportunidad de aprender y de conocer algo nuevo. Claro. Así que lo que nosotros estamos aquí es para escucharte y no vamos a esperar que sea perfecto lo que leas. Todo lo contrario. Queremos es apoyarte con nuestras ideas, con nuestros comentarios para que puedas hacerlo mejor otra vez. Pero por eso puedes leerlo con total confianza. Vamos a escucharla ella. ¿Cuál es el profesor? Pero puedes meter acá las primeras para que... Eso es de Naruto, esa camisa. Sí. Soy medio sordo. Hoy la noche me vuelve a abrazar y te encuentro en las sombras de... Ajá. No es un regaño. Vamos a hacer dos cosas para que todos podamos escuchar, porque es que Gildardo, tú lo ves así todo joven, echamos en pantaloncito y tal, pero Gildardo tiene 63 años. 64, ya es un señor de 64 años, está un poco sordo. ¿Sí? Vas a leer así, mira. Vas a leer levantando el cuaderno para que cuando hables la voz salga hacia arriba. Levanta el cuaderno un poquito más. Ajá. Hoy la noche me vuelve a abrazar y te encuentro en las sombras. La nostalgia me arroja a un mar de momentos que vivimos juntos. El provenir a tu lado que más nunca viviré. Recordarte es un regalo que me dejaste. Volverte a recordar una y otra vez. Pensar en el último abrazo que no te di. En el último te amo que nunca dije. Ahora me es más difícil respirar. Las lágrimas se perdían entre sueños rotos. Sueños de encontrarte algún día en un futuro conmigo. La caja de madera fue el último lugar donde te vi. Contigo se fue una parte de mí. Solo recuerdos es lo que ahora tengo de ti. Y aunque ya no estás aquí, siempre vivirás en mí. Bello. Bastante bonito. Hay que tener cuidado
con los lugares comunes. Tienes imágenes muy bellas, pero hay otras que son muy comunes. Entonces, la poesía se puede apoyar en los lugares comunes de manera irónica para comunicar cosas con sencillez. Pero la poesía siempre intenta hacer de lo común algo extraordinario. Lograste en varias imágenes decir cosas extraordinarias. Aquello de la caja de madera es verdaderamente hermoso, es decir, está muy bien construido y el sentimiento tiene equilibrio con el hallazgo. Ahora, tienes que afinar la técnica, es decir, que es el conocimiento de la escritura de la poesía, y tener la conciencia de decir, esto lo puede decir, esta frase es un lugar común, es decir, es una palabra que han dicho otros, y voy a reescribirla o reinventarla o agregarle algo diferente para que sea solamente dicha por mí. Pero está muy bien, me gustó mucho tu texto. A mí también. Gracias. Yo creo que es tierno, Es tierno. que tiene una melodía tierna y su voz me parece que va acompañada a sentimientos que quieres mostrar. O sea, combina pues tu voz con lo que quieres mostrar en lo que está escrito. Sí. No sé. Sí. Sí, y la felicito para ser la primera vez, pues tuvo una bonita narrativa, ¿no? O sea, una bonita composición. Bueno, Sobre esto todo, está... te recuerdo no. una y otra vez, o sea, hizo como que esa capacidad de ella misma asombrarse de que está allí recordando una y otra vez. Ok, sigo. Yo llamé a lo que escribí una primera vez. De alguna manera siempre comienzo con los epígrafes. He visto cosas que vosotros no os creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Borges. Todos esos momentos se perderán No, pero ¿de quién es el epígrafe? como lágrimas en la lluvia. En el tiempo como lágrimas en la lluvia. Esto es de Blade Runner. Ah. Eso es lo que dice el replicante antes de morir. Tiene que ver por ser los acontecimientos que voy a narrar, que son una primera vez. ¿Por qué una primera vez? ¿Por qué no varias primeras veces en una primera vez? Sin importar que la naturaleza sea dicotómica o blanca o negra, triste o alegre. ¿Cuál es la razón ontológica para pensar que solo hay una primera vez? ¿Por qué la rigidez de la singularidad? Si excavo en las cenizas del recuerdo intentando encender la memoria, no hay quizás una jerarquía que imponga algún criterio, por lo menos consciente. ¿Cuál es la mejor de las primeras veces vividas? Podría convertirme en Sísifo y no es lo que deseo. No deseo que este viaje a mí mismo sea de una empinada trayectoria y comenzar de nuevo, todo lo contrario. Esto que sigue es una de muchas primeras veces que son únicas como cada uno de nosotros lo es en las singularidades. Por ello, al momento de pensar, de cavilar, en la intención de la tarea no escogeré el artículo determinado la primera vez, sino el indeterminado una primera vez. Piensen, el título es un acto de habla, es un enunciado, una primera vez. Como tal, puede funcionar de una manera similar a los actos de habla, aunque no sea una conversación directa. El título es un acto de habla declarativo. Nombra y establece la existencia de la obra literaria. De entre todas mis posibles historias, yo la singularizo. El título es un acto de habla representativo. Representa o describe el posible contenido de la historia o asoma lo que vamos a leer. En este caso, tiene también una función orientadora. Crea expectativas y al tiempo condiciona la percepción del texto. Al vincular lo declarativo con lo representativo, no pude pasar por alto lo que me llamó la atención con las palabras iniciales, una primera. ¿Por qué una primera y no la primera? Mencioné nuevamente el título completo, una primera vez, luego la primera vez. Allí percaté la presencia del artículo indeterminado una. ¿Cómo funciona un artículo indeterminado? ¿Es el artículo un elemento que cambia el sentido del título de una historia? ¿Qué pretendo con ello? ¿Cuáles hipótesis puedo construir al respecto?
Con el artículo indeterminado una y el adjetivo primera, indico que esta puede ser cualquiera de las muchas primeras veces que existen en el mundo, en mi mundo. A mi entender, matiza o modifica el significado de primera vez de dos formas. Al señalar que se trata de una entre muchas posibles y no la única o la más importante. Por eso no dije la primera vez. Y que en medio de la vastedad de la vida y sus momentos, esta experiencia en particular, aunque única para quien la vive, yo, resuena en la posibilidad de ser compartida o comprendida por otros. Este carácter de universalidad en lo particular es importante en la literatura. Servir de caja de resonancia de voces que aun cuando sean peculiares y no existieran, pueden ser escuchadas por muchos otros para ayudar a tejer los hilos de lo que nos hace humanos. El título también sigue interviniendo en la lectura de la historia cuando ésta se termina. Cuando ésta se termina de leer. ¿Qué puede suceder al título cuando finalice la lectura? Veamos el título y su función posterior a la lectura. El texto, una vez leída la obra, cobra total protagonismo sin que ello signifique que el título no cuente. Es el final del proceso en el que se produce la fusión de título y contenido del texto, como sucedería con el significante y el significado de cualquier palabra, lo que Luis acaba de comentar recientemente. Recordemos, el significante de una palabra es la forma en la que la pronunciamos o la escribimos. Por ejemplo, la palabra amor es la secuencia de sonidos amor o la secuencia de las letras A-M-O-R. El significado de una palabra es lo que representa. La palabra amor puede significar un sentimiento profundo de afecto, pasión o cariño. En el caso de una primera vez, la fusión entre las palabras pronunciadas del título, su significante y su significado al finalizar la lectura es una explosión simbólica peculiar y claro, convencional. El título, como lo sugiere Humberto Eco, es un signo abierto. Particularmente incorpora el título a mi acervo personal literario cargado de sentido, el mío. En los pasillos de la memoria personal, ya al pronunciar el título, cambio la entonación que puedo hacer al momento de hablar del mismo. Entonación mezclada con la imaginación, volcada en sensaciones y expresiones corporales demostrativas del efecto del recorrido por las líneas leídas. Quizás una sonrisa de sorpresa, una mirada de nostalgia o un tono de reflexión al conversar sobre la historia, las tramas o los temas. El título, además, lo asocio indiscutiblemente conmigo, el autor. No hay manera de romper este vínculo. Una primera vez es como una partícula de ADN identificatoria mía. Es mi huella digital, una buena sombra inseparable. Les regalaré la historia como un puente para llegar a un recuerdo, a una emoción, un aprendizaje que quizás muchos han vivido o vivirán. Una forma de conectar con esa sensación inaugural que marca un antes y un después. Y también un personaje, que soy como tú, pero no eras tú o no eres tú. Y eso es lo que la literatura hace desde los escritores. Ellos se permiten ofrecerte algo de ellos, sus ideas, sus fantasmas, sus locas con velas encendidas en los pasillos de la imaginación para alumbrarte y permitirte reconocer la trascendencia que puede tener incluso el inicio de algo por vez primera. Pues hay que ser un poco osado para compartir esas o unas primeras veces que nos definen. Entonces ahora comienzo. Una primera vez. Año 2004. Sí, el concierto de Reinvention Tour de Madonna en Miami. En el American Airlines Arena, mi primer concierto de Madonna. Un episodio que al recordarlo me hace sentir como un personaje de Woody Allen, atrapado en una de esas situaciones donde la ansiedad y el absurdo son una pareja que baila un tango existencial. Ni Tina Turner en el 2000 y U2 en el 2001 pudieron prepararme para este momento. Aquellos en términos de una campana de Gauss en el espacio de la media. O sea, usted sabe lo que es la campana de Gauss. Sí, En estadística, Tina Turner y U2 estaban en el centro. en el centro. Madonna como una desviación estándar grande en los extremos. No sé si se entiende la metáfora. ¿Se entiende? Que es superior, es lo excelente. O Y sea, lo otro promedio. Tina Turner y YouTube están en lo medio, en lo normal, en lo convencional. promedio. Madonna está en los dos extremos. Comencemos por el hospedaje.
El hotel, por supuesto, era un estudio de caso sobre la relatividad del lujo. 2 estrellas, como mucho, y una sinfonía de gemidos nocturnos que rivalizaban con cualquier área de ópera para adultos. Las señoras de la limpieza, con su acento cubano y sus piropos, eran como coristas griegas de un musical surrealista, intentando seducir al buen mozo del 4A, con ofertas que harían sonrojar a un marinero. Y luego la taquilla, un día antes del concierto. Mi pregunta, yo tan inocente, primerizo y solitario como un existencialista en un club de striptease. ¿Hay algún código de vestimenta para asistir al concierto? La respuesta de la señora afrodescendiente, una mezcla de ironía y resignación, fue como un mazazo de realidad. Me mira por encima de sus lentes y me dice, vas a asistir a un concierto de Madonna en South Miami, así que yo fui la personificación del provincianismo en su máxima expresión. Me sentí como un neurótico en un desfile de modas, un intelectual en un carnaval de lentejuelas. ¿Cómo encajar en un mundo donde la extravagancia es la norma y la cordura es una rareza? El atardecer adornado con bifurcaciones de llamadas de atención de los antimadonas, pecadores, irán al infierno, y personificaciones de Madonna ochentosa con encajes, pulseras, guantes de encaje, medias de red, grandes collares con crucifijo y lazos en el cabello, y otras cual recordatorio de los famosos atuendos a los Jean-Paul Gaultier con su sujetador cónico. Pero como diría Woody Allen, la vida es una comedia escrita por un autor sádico. Y en esa comedia yo era el protagonista, el Woody Allen lusiteño y latinoamericano, enfrentando los absurdos y realidades de la existencia con una mezcla de ansiedad, entusiasmo y humor resignado. Al final el concierto fue una experiencia catártica, una inmersión en un maelstrom, donde la música y la extravagancia se fusionan en un éxtasis colectivo. Y yo, el provinciano neurótico, me dejé llevar por la corriente, bailando y cantando como si no hubiera un mañana. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la vida sin una serie de primeras veces? Una serie de experiencias absurdas y maravillosas. Y en esa noche en Miami yo viví una de las más memorables. Fue en cierto modo un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para mi provincianismo. Eso aludiendo a lo que dijo Armstrong. Al final, ha pasado mucha agua debajo del puente. El río del tiempo ha erosionado la orilla de aquel 2004. Ciertos ritos de pasajes en mi biografía y demasiados hechos en el país de las últimas cosas. No hay nada, creo, como el instante. La memoria se vuelve selectiva, caprichosa, prioriza unas escenas, relega o amplía determinados sentidos y solo me es posible como acto de imaginación pensar, desear la posibilidad de apretar la tecla de un delete para experimentar hechos verdaderamente como una primera vez. Me corresponde escribir ahora un episodio de Black Mirror. De Black Mirror. Sí. Esta fue la Ok. Entiendo la segunda parte. La entiendo muy bien. Esa especie de análisis introspectivo de la experiencia del concierto. La primera, imagino que la escribiste después de la segunda. Sí, mucho antes de la segunda. La primera es una reflexión intelectual interesantísima, muy divertida. Me recordó a Enrique Vilamata. Okay. No sé si has leído a Enrique Vilamata. No. Lo recomiendo muchísimo. Enrique Vilamata tiene algunos libros geniales. Tiene uno que se llama Bartleby y compañía, que fue su primer gran éxito mundial. En Bartleby y compañía, él narra la historia de un personaje que escribió Herman Melville. Herman Melville escribió una novela que se llama Bartleby el escribiente, de un hombre que, sin darse cuenta, sigue acudiendo al trabajo sin que nadie le diga que ya no trabaja ahí, que la compañía se iba, y el hombre está como esclavizado a volver al trabajo y no se da cuenta de que no hay nadie en la oficina y sigue yendo y etcétera. Él escribió Bartleby y compañía por aquellos escritores que habían escrito un gran libro y después no habían publicado más nada. Entonces, estos escritores, estos Bartlebys,
hacen una serie de reflexiones sobre el acto de escribir, sobre después de haber escrito un libro, ahora cómo voy a escribir yo algo que puede ser malo, cómo yo me voy a atrever a romper con lo que yo escribí, el riesgo tal. Entonces hay un montón de, como una ética de lo pensado, una ética del pensamiento y de la escritura. Te va a encantar el estilo porque es un estilo sumamente intelectual, no, analítico como el tuyo. Es un estilo analítico. Sí. Después siguió escribiendo, él tuvo el problema de tuve éxito con Bertolt y compañía, y ahora ¿cómo hago? Claro. ¿Será que sigo escribiendo o no sigo escribiendo? Me quedo con Bertolt. Claro. Total, menos mal que sigo escribiendo porque escribió libros brillantes como El viaje vertical, que ganó el premio Rómulo Gallegos de novela. Un hombre de 86 años al que la mujer le dice que se quiere divorciar. La mujer tiene 84. Ajá. Por eso es un tema interesantísimo. Entonces, la mujer a los 84 años se atrevió a decirle que no lo soportaba, que estaba cansado de su violencia y que había hablado con los hijos que tenía que irse de la casa. Tiene un libro de ensayos que yo lo tenía también y no sé, creo que lo vendí, que se llama El viento ligero en Parma. Y son ensayos con esta ironía analítica tuya. Búscalo, que te va a ayudar a desarrollar ese estilo. Sí. Me gustó más la segunda parte que la primera. Sí, la primera parte yo la escribí cuando leí de Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor. No sé si lo conocen. Conozco a Luis Sepúlveda. Entonces, siempre me intriga hasta cierto punto los títulos, porque los títulos deben tener una razón. Entonces, ¿por qué un viejo y no el viejo? Entonces busqué un poco esa cuestión vinculada a los artículos determinados e indeterminados, como implican una representación diferente de lo que se quiere decir, con el o la un. Entonces eso lo hice con ese libro y lo tomé un poco para este. Ok. Bueno, me gustó. La segunda parte más que todo. Ok. Tengo que ¿Trajiste algo, Brony? No. Falta arena nada más. No lo terminé. No lo terminaste. ¿La otra la semana que viene terminada? Sí, claro. Dale. También con el erótico. También. Okay. Bueno, muchachos. Voy a hablar de la parchita más, lo erótico para que... La parchita tiene que ver con eso. Sí. ¿Entrego? Sí, puedes cerrar. ¿Entrego? Toma, te obsequio este librito de la Liga América.